Muy buenas tardes. Bueno, sí, en la Ciudad de México son las 12 del día y estamos muy contentos de estar aquí. Yo soy Elvira Liceaga y el día de hoy vamos a platicar con Sara Mesa y con Guadalupe Netel de sus dos novelones que salen pues ahora, están recién salidas del horno. Vamos a hablar de Un amor de Sara Mesa y vamos a hablar de La hija única de Guadalupe Netel. Dos novelas que tienen un montón de cosas en común y un montón de diferencias. En Un amor encontramos a esta mujer que se llama Nat, que está huyendo de su pasado, de su contexto habitual para integrarse a una comunidad muy extraña en la escapa, un pueblo en la ruralidad, en algún rincón de España, un lugar que en la vida real no existe. Y lo que vemos en Un amor es a una mujer sola, en los márgenes de ciertas convenciones sociales, que ya hablaremos de cómo ambas novelas coinciden en esto. Y tenemos a una mujer en la que estamos constantemente entrando y saliendo de su mente. Tenemos una interioridad muy interesante de la cual vamos a platicar mucho sobre el estilo también y de las tramas. Y vamos a hablar de las tensiones, vamos a hablar de las violencias, vamos a hablar de las formas de ser mujer. En La hija única, por otro lado, tenemos a una mujer que si bien estuvo fuera, ahora está de regreso en la Ciudad de México y está contándonos su historia, pero también a través de la historia de su amiga que se enfrenta a una maternidad difícil, una maternidad diferente, una maternidad también en los márgenes y que también su historia se define por su vecina y por su madre. Su vecina, ya hablaremos también, nos va a dar oportunidad para discutir las violencias que son pues uno de los temas más importantes en nuestra actualidad y por lo que creo, o uno de los temas por los que creo que estas novelas se suman a nuestros feminismos contemporáneos. Pero creo que podemos empezar hablando, si les parece bien, de las dos protagonistas de estas novelas, ¿no? Tenemos a Nat en Un amor y tenemos a Laura en La hija única. Ambas son mujeres solas, son mujeres que no están casadas, son mujeres que no tienen pareja, son mujeres que no son madres, son mujeres que están constantemente respondiendo o siendo juzgadas por las exigencias de la sociedad que se revela más conservadora de lo que creeríamos, ¿no? No sé quién de ustedes quisiera empezar y bienvenidas a las dos. Gracias, Elvira. Yo diría que empezará Sara si ella está de acuerdo, porque es la invitada. Nosotros estamos en casa, pues. Bueno, ahora ya todos estamos en casa. Sí. Bueno, pues a ver, bueno, lo primero, muchas gracias, Elvira, por la presentación y a la feria bueno, por este espacio, ¿no? Es un placer además estar con Guadalupe. Leí su novela, creo que antes de que se publicara, sin saber nada de ella, ¿sabes? Ni siquiera leer la contra de la novela. Y creo que esto es importante. Luego no sé qué dirá ella, ¿no? Pero creo que es importante que la historia vaya revelándose en el momento preciso en que ella ha decidido que debe ir revelándose, ¿no? Cada página acumula una tensión importante y a mí eso me gustó mucho, la verdad. Pero bueno, entrando ya en la materia de lo que comentaba, sí es cierto, claro que son novelas muy diferentes, pero sí es cierto que hay una similitud desde el momento en que las dos protagonistas son mujeres, quizás de una edad similar, que no queda tampoco bien definido, pero, o por lo menos yo no me acuerdo si Guadalupe definía la edad de Laura o Sí, no. como 30 años, igual que Nat, más o menos. Sí, yo me lo defino como 30 y tantos, sí, es la edad en la que una mujer ya ha vivido lo suficiente, pero al mismo tiempo tiene todavía mucho peso sobre su hombro por el hecho de ser todavía relativamente joven, ¿no? Y como bien decía Elvira, pues son mujeres que en un momento dado están solas y organizan su vida en soledad y ya está, ¿no? Por lo demás, claro, hay un peso, como he dicho, de la convención alrededor que quizá las juzga
sobre todo en el caso de mi protagonista, Nat, porque ella llega a un sitio, una comunidad rural muy pequeña, donde la gente ya se conoce mucho y ella es la intrusa, ¿no? Y en el caso del libro de Guadalupe no es tan exactamente así, pero bueno, hay una amistad que se va diluyendo por la distancia y luego se recupera. Hay una vecina que no se conoce bien y que se va deduciendo cómo es por lo que oye, por lo que ve, pero todavía no la conoce, ¿no? Hay unas formas de relaciones parciales y fronterizas que también son muy interesantes. No sé, Guadalupe, ¿qué piensas? Sí, estoy totalmente de acuerdo en que se parecen los contextos o las situaciones, las circunstancias de nuestras protagonistas. Las dos están aisladas. Nat está en este pueblo, la escapa, donde en realidad los vecinos cuentan muchísimo, ¿no? Hay mucha como observación, vigilancia casi de los vecinos sobre cada uno de sus actos. Y a mí algo que me interesó muchísimo es que, y ahora caigo en cuenta de que también son similitudes, la casa en la que llega Nat, que es esta casa un poco derruida, un poco abandonada, en la que nunca logra deshacerse del polvo, que se está descacharrando por miles de lados, es muy simbólica y es realmente su universo, ¿no? O sea, es por salvar esta casa que ya toma unas decisiones que probablemente no habría salvado en otro momento, pero yo estoy segura de que ella en esa casa está poniendo una carga simbólica enorme. Y también para Laura, es la personaje de la narradora de la hija única, hay esta sensación de mi casa es el territorio a salvo, ¿no? A salvo de los prejuicios, a salvo de todo lo que pueda venir. Ella también está en una situación más o menos similar, como decía, porque acaba de llegar a su ciudad de origen después de muchísimos años de no estar ahí y tiene pues la relación con la madre que es muy cercana, pero al mismo tiempo conflictiva, como suelen ser las relaciones con las madres. Y al mismo tiempo no tiene como muchos referentes, no tiene vida cotidiana o la tiene que inventar, está en una situación especial o extraordinaria porque está escribiendo una tesis y entonces no es que tenga que trabajar ni tenga convivencia con compañeros de oficina ni nada por el estilo. Yo creo que es este momento como privilegiado de poner todo a un lado y de repente hacer el punto, ¿no? Hacer como una especie de recuento de la vida y qué hemos hecho hasta ahora y qué viene en el futuro y cómo la vida con sus cosas inesperadas, sus sorpresas, de repente nos cambia completamente toda esa configuración que creíamos tener tan clara, ¿no? Creo que esto le pasa a las dos y claro, en cada historia ya hay cosas muy diferentes que ocurren, pero el punto de partida, digamos, es muy similar. Sí, a mí me gusta mucho que mencionas lo de la casa, porque creo que en ambas novelas lo doméstico es importante. Lo doméstico porque en la casa de Nat, que es una casa que ella cuando llega, ella está queriendo empezar de nuevo, pero a pesar de que quiere empezar de nuevo, se lleva a ella misma y ella misma la acecha, ¿no? Ella es realmente lo que quiere escapar y no puede escapar de la situación, del contexto, pero por ejemplo cuando llega a esta nueva casa la restriega, la friega los pisos, quiere hacerla a su manera, quiere hacer un lugar seguro de esta casa y es imposible que esa casa sea un lugar seguro y una de las razones es que está el casero. Y el casero es un personaje muy interesante en la novela de Sara, en Un amor, porque el casero es una especie de amenaza, un opuesto, una suerte de enemigo, es, bueno, el machismo declarado no solo en su discurso, sino en su representación, ¿no? Y el casero tiene llaves de la casa y puede entrar a la casa cuando él quiera. Y eso me parece una forma de crear tensión muy interesante porque se vuelve una especie de fantasma
que realmente puede representar muchas cosas, ¿no? ¿Qué pasa cuando un hombre tiene las llaves de una mujer que quiere estar segura? Sí, total. Yo es curioso porque cuando escribía la novela y definía los rasgos de este personaje, del casero, en algún momento pensé que se me podría acusar, uno no puede ya evitar pensar cuando escribes cómo se va a recibir lo que escribes, ¿no? Y que se juzgaría al personaje como un tanto caricaturesco, ¿no? Pero por desgracia no lo es, por desgracia no lo es en absoluto y hay muchísimos sitios en todos los países diría, pero desde luego en España lo hay y en zonas tanto urbanas como rurales, no quiero hacer un retrato descarnado del campo, pero sí es cierto que en algunos de estos sitios te encuentras con gente así, que te habla así, con la altanería y la superioridad del macho, porque no tiene otra explicación, ¿no? Y se define precisamente en gestos como que cuando habla le mira las tetas, ¿no? No por nada, no porque le gusten ni siquiera, sino como es una manera de dejar clara que no le va a mirar a los ojos, hay una amenaza ahí latente todo el tiempo. Pero también me interesaba sobre todo subrayar esa idea de lo que está planeando y no llega a producirse, porque muchas mujeres hemos vivido el momento en que ciertas situaciones generan incomodidad y al querer contarlo te das cuenta de que no hay palabras para explicar eso porque no ha pasado nada y muchas veces una se encuentra con la acusación incluso de que te estás imaginando las cosas, de que no sé, de que no ha pasado nada, de que eres una mal pensada y de que tal y que cual, ¿no? En este caso, estas señales de que él tenga la llave y que aparezca por allí, que se ofrezca a arreglar cosas, él es en realidad súper siniestro, ¿no? Y quería andar por esa cuerda floja de que no llegue a romper eso del todo, pero genere una atmósfera de tensión y oscuridad constante. Sí. Otro punto que me lleva a pensar después de las casas, que creo que es un punto en común de ambas novelas, es el rol o la representación o la importancia de los animales. Nat tiene un perro en quien espera encontrar un compañero, a ratos una especie de guardián, en quien espera poder hacer un elemento más de esta casa segura que no consigue construir porque es una casa que además está cayendo. Y en la novela de Guadalupe, en La hija única, en la casa hay un nido con unas palomas que también son muy representativas de la protagonista, ¿no? Hay una identificación muy interesante entre esas palomas y la protagonista y su cercanía nueva, pero su distancia electiva con la maternidad. Y eso es muy interesante. Guadalupe, tú has trabajado en muchos de tus relatos el paralelismo o la representación entre animales y humanos, ¿no? En este caso, me gustó mucho encontrarme otra vez esta relación, encontrar en las palomas como una subtrama en donde pudiéramos encontrar claves para entender lo que está pasando con los humanos. Sí, pues en El matrimonio de los peces rojos yo hice un libro de cuentos en el que cada historia los humanos se veían reflejados en algún comportamiento animal. Y es muy extraño porque a partir de ese momento es algo que ya quedó muy impregnado en mí, o sea, yo pensaba que eso solo iba a acotarse a ese libro de cuentos y de repente no puedo dejar de hacerlo, ¿no? O sea, en la vida cotidiana siempre hay algo que me remite a los animales, mi curiosidad por la vida animal sigue pues cada vez más grande y bueno, cuando empecé a escribir este libro, que además es muy extraño porque yo lo que quería era escribir acerca de la historia de esta mujer en particular, de Alina, de su embarazo, de lo que había sucedido con ella. Nunca pensé que iba a escribir un libro sobre la maternidad, o sea, estaba completamente alejado de mis planes. Y tampoco tenía la intención de meter animales en este libro. Lo que pasa es que justo mientras estaba escribiendo la historia,
y le puedes preguntar a Mir, que es testigo, aparecieron efectivamente unas palomas y empezaron a hacer su vida de familia aquí al lado del escritorio prácticamente. O sea, unos metros. Entonces era imposible no meterlas, como no pensar en ellas y decir, bueno, qué extraño, o sea, esta familia, mientras yo estoy escribiendo esto, está esta familia animal. ¿Y cómo es la vida de los animales? ¿Cómo maternan o cómo crían los animales? Todas las madres en la naturaleza se parecen. ¿Cómo se comportan algunas y cómo, o sea, no sé, cuál es su relación con la maternidad, ¿no? Porque además siempre los más tradicionalistas nos dicen, no, es que la homosexualidad es contra natura. Y tú escarbas un poco y te das cuenta de que en la naturaleza hay miles de casos de homosexualidad y de transexualidad, de bichos que cambian de sexo, no solamente varias veces durante su vida, sino a lo largo de un día. Y entonces pueden ser machos y hembras y fecundar y ser fecundados y gestar y después no. Y, o sea, entonces es increíble la diversidad que muestra la naturaleza. Y eso era algo que yo quería poner, porque iba a hablar de diversidad de miles de maneras, ¿no? Diversidad funcional, diversidad de apariencia, etcétera. La naturaleza es el mejor espejo de eso. O sea, cuando pensamos que ya se nos agotaron las posibilidades en la imaginación, nos asomamos a la naturaleza y nos damos cuenta de que estamos, pero apenas en la casilla de salida, ¿no? Que hay muchísimo más de lo que siquiera podemos imaginar. Y es cierto, a mí me gustó mucho la figura del cieso, del perro. Obviamente me interesó desde el inicio y me parece que es como uno de esos otros machos, porque todos son machos ariscos los que hay alrededor de Nat, ¿no? Las mujeres están ahí, pero también son personajes marginales. Está Roberta, está la cajera, la vecina que aparece y desaparece, que podría ser como que lo más normativo, esa vecina, pero pues no pinta tanto. Y en cambio los que sí están son una una jauría de machos ariscos, entre los cuales, si eso al principio por lo menos, también parece como un representante de todos ellos y está dentro de la casa de Nat. Y me interesó mucho cómo va cambiando después esa relación con él, ¿no? Me pareció que era uno de los grandes aciertos, que tiene miles, de la novela de Sara. Bueno, en la relación... Ay, no, iba a decir adelante. Que me alegro que estemos hablando de tanto de, bueno, en el libro de Guadalupe, además que está en la cubierta, ¿no? En la imagen de cubierta, la importancia de los nidos de las palomas, ¿no? Y en el caso de mi libro me alegra que se hable de la importancia del perro porque es central y no se ha hablado tanto, porque al final todo se trata con el asunto de las relaciones con los hombres, del sexo, del deseo, la soledad, bueno, todos esos temas que están ahí, pero es que argumentalmente y al final me ha gustado mucho una cosa que ha dicho Guadalupe, ha dicho, yo cuando escribí el libro quería contar una historia, no quería hablar de maternidad, porque claro, lo que ocurre, por lo menos a mí me ocurre, es que cuando nosotros escribimos, nosotros contamos historias y esas historias son las que luego te llevan al tema, no el tema a la historia, el tema en abstracto no es nada, yo no me siento y digo voy a escribir sobre animales, voy a escribir, va saliendo, ¿no? Y eso es mágico porque sale por un motivo determinado. Y bueno, no me enrollo más, en el caso del perro ya digo que es central en la historia, en la concepción del castigo, del restablecimiento de justicia, de todo esto, del sacrificio. Y me apena porque creo que pasa un poco desapercibido, pues como nos pasa en la vida real con los animales, que están ahí y como si no tuvieran una importancia, ¿no? Y la tienen. Sí, la relación con el perro de Nat es muy importante porque también de alguna forma espejea su relación con el alemán. Y esa relación con el alemán es uno de los centros de gravedad o quizá el centro de gravedad más importante de la novela, ¿no? Y esa relación tanto con el perro como con el alemán son importantes porque tenemos amores no convencionales,
amores que son tal vez más pasionales, más carnales, más viscerales. Y esa es una de las novelas, esa es una de las cosas que, aunque ahora yo sé que no la hicieron a propósito, pero una de las cosas que se leen ahora en la novela es ese bombardeo a la idea no solo del amor tradicional y del amor romántico, sino ese amor que permite desequilibrios en la pareja, que permite juegos de poder, ese amor que permite violencias emocionales, ¿no? Entonces me gustaría que habláramos un poquito de esa relación con el alemán que es tan importante para la atención de la novela, porque despierta en Nat una complejidad psíquica muy interesante que para mí termina siendo quizá lo más rico de la experiencia de la lectura, poder estar en la mente de esta mujer que si bien ahora quizá se celebran demasiado las protagonistas heroicas, las mujeres súper fuertes, las mujeres que luchan contra todo, aquí tenemos a una mujer muy interesante por su vulnerabilidad, por su fragilidad, por su necesidad del otro, ¿no? Sí, a mí me resulta muy complicado hablar de la relación que tiene la protagonista con este hombre, con el alemán, porque primero porque es complicada de explicar y luego porque lo que surge en un momento determinado del libro de una manera muy concreta y es complicado hablar de ello sin reventar de alguna manera el artefacto que es el libro, ¿no? Pero sí que, por resumirlo mucho, sí que diría que hay un choque de ella misma con las expectativas y los valores que ha estado mamando desde niña, ¿no? Que una mujer de esa edad ha vivido desde siempre, ¿no? Que es que todo surge, digamos, y tu poder como mujer está en el hecho de ser deseada. Entonces, ella se engancha a esa idea de ser deseada, espera ser deseada. Cuando ve que el deseo no se manifiesta de la manera convencional, es cuando desbarra y cae. Ella establece una expectativa y se hace una idea de cómo es ese hombre y luego resulta que esa idea no es exactamente la que ella esperaba. Y hay un momento en que reflexiona, porque si bien la manera de comenzar todo tiene mucho que ver con el sexo y con un intercambio puramente comercial, ella siente que en realidad querría haber sido seducida de acuerdo a las convenciones normales, ¿no? Que él la hubiera estado rondando, que él hubiera estado, yo qué sé, tirando indirectas, que todo hubiera ido de otra manera. Y entonces hace una reflexión que dice, en el fondo, que quiero sustituir el cuento romántico o sea, aquí lo que pasa es que no he tenido el cuento romántico y a cambio tengo el cuento pornográfico. No termina de... Es toda esa parte del libro se articula con preguntas, porque ella misma no entiende qué pasa, ¿no? Yo creo que en el caso de Guadalupe, ahora le voy a dar el paso a ella porque tengo la sensación de que estoy hablando más y no quiero. Las relaciones que se establecen entre los personajes, amorosas, me refiero, con esa parte también de celos con la que cuida a la niña y todo esto, ¿no? En realidad me parece que es mucho más generosa, más luminosa sin duda, pero más generosa también, porque me parece que su libro abre y o sea, camina hacia afuera. El mío hay partes que sí, quizá al final sí, pero es un libro que camina hacia adentro y no lo digo para bien, ¿eh? A mí me parece que la manera en que ella plantea esa diversidad de relaciones con luz es muy difícil y muy valiosa, la verdad. Gracias, Sara. Bueno, no sé si quieres decir algo en medio, Elvis, o si contesto directo. Sí, adelante. Yo siempre, o sea, creo que la historia es muy triste en este libro y eso, bueno, no hay la menor duda, pero también lo que me hizo querer escribirla era justamente, bueno, el hecho de que está basada en una historia real y que quizás esa luminosidad de la que está hablando ahora Sara tiene que ver con la forma en que los
personajes o las personas en quien está basada la historia resolvieron el asunto. Y es algo que yo sí noté, que me sorprendió y que me permitió poner esa luz dentro de la novela. Creo que esa luz me la trajeron ellos. Y quizás a mí no se me había ocurrido ponerla, ¿no? O sea, yo había escrito ya otras historias tristes a lo largo de mi vida. Cuando comenta la gente el matrimonio de los peces rojos, siempre dicen, pero qué libro más triste, ¿no? Y estaba un poco, no sé, tenía ganas de escribir algo que no fuera siempre tan oscuro, tan como desesperanzado, tan pesimista. Y sí siento que esta novela, aunque no hay grandes cambios, ni grandes milagros, ni grandes mejorías, tiene algo importantísimo que es el punto de vista que sí puede cambiar muchísimo. Como gente que en algún momento estaba totalmente desesperada ante su situación, logró encontrar un equilibrio, darle la vuelta y hasta no sé, encontrar alegría o algún tipo de felicidad dentro de su situación. Entonces, me encanta que lo haya visto Sara, me encanta que la gente lo vea y para mí es como lo que más me atrajo de esta historia era poder contar cómo uno sobrelleva las peores crisis o los peores acontecimientos que uno puede enfrentar en la vida, ¿no? O sea, no sé si yo solita podría volver a hacer una historia con un final abierto así y más o menos dentro de lo que cabe esperanzador, pero estoy contenta de que me hayan dado las claves para poder hacerlo. Bueno, creo que hay una diferencia ahí, sí, muy radical, que es que la principal relación de Nat es con un hombre y las principales relaciones de Laura son con mujeres. Y lo que vemos en La hija única son mujeres en situaciones de amistad, de oportunidad de ayudarse, mujeres que se identifican de una manera mucho más horizontal y que incluso crean redes de mujeres, ¿no? Entonces esos cambios que van sucediendo en las protagonistas o en las mujeres de La hija única, creo que son impulsados por estas relaciones entre mujeres, que no es que no puedan darse entre hombres, pero creo que es evidente cómo lo que circula entre estas mujeres es un tipo de amor que llamamos normalmente amistad. Y se escribe, creo yo, poco sobre la amistad y creo que lo que resulta finalmente muy inspirador de La hija única es que también se bombardean cosas y lo que se bombardea, entre otras cosas, son las formas en las que se supone que uno tiene que ser mujer y las formas en las que se supone que uno tiene que ser madre, ¿no? La protagonista, Laura, no es madre y acaba criando y acaba participando en la estrategia de crianza de su amiga que tiene una hija que tiene, bueno, no sé cómo decirlo, diversidades, ¿no? Tiene diversidades neurológicas, capacidades diferentes. Tiene también a la vecina que ha sufrido violencia sexual en su pasado y ahora las consecuencias de eso se ven en su dificultad para ser la madre que se supone que tiene que ser, ¿no? Entonces, ese bombardeo de las convenciones sobre la maternidad creo que resulta pues muy armoniosa y amorosamente, como lo decía Sara, en nuevas relaciones entre las mujeres. Sí, no sé qué más decir, aparte de sí. No, bueno, es algo de lo que quería hablar, de justo de la amistad y o sea, quería sobre todo que no dijeran, claro, Laura se dio cuenta de que en realidad había que ser madre algún día y que estaba equivocada en su planteamiento de no querer tener hijos, porque en realidad solo una mujer es feliz cuando es madre.
y ese era el peligro que corría, ¿no? Cuando en realidad decide ocuparse de su vecino, de Nicolás, porque la madre pues no puede, no está en condiciones. Pero es exactamente como tú dijiste, es por solidaridad, es por amistad, es por cariño hacia otra mujer, es por empatía, por darse cuenta de que la otra sencillamente está completamente rebasada y no puede con el pasado, el hijo que la maltrata, su como falta de voluntad para ponerle límites o de amor propio, de autoestima. Y a pesar de todo su rechazo hacia la crianza y a pesar de todo su rechazo hacia los niños, decide entrar en acción, cumplir durante unos días el papel que nunca había querido cumplir y se da cuenta de que sí, que hay retribuciones afectivas también en eso. Lo que pasa es que después se da, o sea, ella misma y también gracias al reflejo de los pájaros, se da cuenta de que no puede, que no quiere, que ella no es una paloma, ¿no? O sea, no es un ave de crianza y que no puede llevar ese acto de solidaridad hasta sus últimas consecuencias. Entonces, es como aceptar los límites de cada una, ¿no? De todas las hembras que pueden poblar el universo humano. O sea, hay unas que pueden criar 5 hijos ajenos y propios, hay otras que no pueden criar ni a los propios, hay otras que no quieren criarlos, hay otras que pueden tener hijos, pero que quieren que otros los críen. Y, y bueno, todo se vale de alguna manera, ¿no? Mientras sea con cuidado y también otra cosa que propone la novela y la historia, y hace que la novela la proponga, es que si encontramos las configuraciones correctas, si encontramos la manera de relacionarnos entre nosotras con ayudas de tú puedes hacer esto y yo puedo hacer lo otro, y un poco pasa también al inicio, es algo de lo que plantea la novela de Sara, más allá de los prejuicios. El trueque no tiene nada de malo, ¿no? O sea, podemos encontrar dentro de esa relación de intercambio cosas que nos pueden beneficiar y en realidad lo que viene a destartalarlo todo es el prejuicio, es el deber ser, es esa especie de imposición social, la mirada del otro sobre algo que podría ser perfectamente inofensivo y natural. Porque la relación de Nat con el alemán al inicio es muy, digamos que es como transcurre con una naturalidad que asombra incluso, ¿no? El problema es cuando se empiezan a meter los juicios y los juicios sobre todo de ella misma sobre cómo deberían de ser las cosas. Lo mismo pasa acá. Sí, esto que se está comentando, ¿no? De la amistad o la sororidad, ¿no? Yo sí creo que está muy felizmente presente en el libro de Guadalupe y es lo que hace, como ya ha explicado muy bien, que el libro tenga luz, porque es verdad que la historia es durísima. La historia es durísima, vamos, me pareció, y luego supe que estaba basado en una historia real y entendí perfectamente el deseo de compartirla y contarla, porque es tremenda realmente, ¿no? Así que bueno, que se agradece esa perspectiva, ¿no? Que es como la llevan dentro los mismos personajes que en este caso, en el caso suyo, son fundamentalmente mujeres, ¿no? En mi caso, o sea, en mi novela, las relaciones que se establecen en esa comunidad están tan podridas, como explicarlo, que contaminan todo. Es decir, las relaciones que hay entre las mujeres y el episodio de las reflexiones sobre los celos no son casuales. Las mujeres que aparecen, que no son muchas, la vecina esta que aparece de vez en cuando, o la chica de la tienda, son vistas también por Nat con mucha suspicacia. Ella siente celos, siente que son rivales. La chica de la tienda porque es más joven que ella. La otra, la vecina, bueno, por otra serie de circunstancias. Cuando ella se da cuenta, por ejemplo, que su vecina, que tiene ya 2 hijos, se ha quedado embarazada otra vez, la ve guapa, ve en ella una belleza en la que no se había fijado. Y de alguna manera también, aunque no se dice explícitamente, también siente celo. Es decir, las mujeres, los hombres, todo se transforma en enemigos cuando uno tiene esa visión distorsionada de las relaciones
sentimentales en las que nos hemos educado, por desgracia, ¿no? Todo eso hay que limpiarlo. Es como, en algún momento se ha comparado mi novela con Dogville, ¿no? No sería tan extrema, pero si recordáis el final de Dogville, la película de Lars von Trier, se queda de manifiesto que no hay arreglo, que hay que empezar de nuevo, es mejor acabar con todo, arrasar con ese pueblo y empezar otra vez, ¿no? Porque está muy contaminado. Así que bueno, que la historia, que quería matizar eso, ¿no? Que la historia de Naz no es una historia de mujer contra hombres, ¿no? De hecho, hay un caso curioso también, que es el caso de Peter, un vecino que sí es muy amable con ella. Y últimamente reflexiono también mucho sobre la amabilidad, sobre las trampas de la amabilidad, porque muchas veces la amabilidad es la parte visible, bonita, de lo que en realidad es paternalismo, deseo de control o una superioridad moral no reconocida explícitamente, pero que funciona de fondo, ¿no? Y algo de eso hay en este personaje también, que es amable con ella. Y ella piensa dos cosas. Una, o quiere algo conmigo, que no, o bien es gay, que tampoco. O sea, ella es mi protagonista no es para nada una heroína, es una antiheroína. Todos sus pensamientos están oscurecidos por su experiencia, ¿no? Y en ese sentido es como que se mete en un sitio muy oscuro, pero va poco a poco descubriendo estas cosas en sí misma. Y siento que hay como un camino que recorre de autoconocimiento y de derrumbe de todas estas ideas que en realidad le hacen daño. Es decir, que no es un libro tan pesimista en realidad, aunque representa una realidad interior muy turbia. Sí, y en la casa es como justamente el reflejo de toda su mente, ¿no? Que ella trata como de crear orden dentro de su universo interior, pero que Limpiar, ¿verdad? Exacto. Limpiar, pero acomodar, reparar, pero no lo consigue. Pero es que es muy difícil. Hay demasiado cachivache en nuestras maneras de organizarnos mentalmente. Y yo creo que ese es uno de los grandes aciertos. Fíjate que yo también pensé en Dogville, no sé si tú lo pensaste, pero inmediatamente pensé en Dogville, este pueblo donde está todo como muy casi de juguete, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo muy sombrío. Otra cosa en la que me hizo pensar fue en Desgracia de Coetzee, porque había esta historia como de la mujer con el perro y queriendo ella tomar las riendas de su vida en el medio más hostil posible, que es el del campo, ¿no? Y el más machista posible. ¿Tú también pensaste en Disgrace, Elvis? Mientras lo escribía, no, desde luego, pero a mí es una novela que cuando la leí me impactó mucho porque es efectivamente ese entorno hostil y allí una mujer, además en este caso una colona, ¿no? Una ex colona blanca vive allí está el tema racial también, y se plantea un tema que es muy interesante, que es el asunto de, ¿cómo explicar?, el sometimiento a las reglas de esa comunidad extraña, es decir, ellos funcionan así y si yo he venido aquí, tengo que adaptarme, tengo que cambiar mi esquema mental. Algo de eso, más suave desde luego, le pasa también a Nata, la protagonista de mi libro, que de algún modo, sobre todo con la relación con el alemán, piensa, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no cambio el esquema con el que vengo de cómo se establece primero una relación amorosa y lo hago así, ¿no? Luego todo eso se ve que no lleva a un lugar tan fácil como ella pensaba, ¿no? Pero ahí está, y luego también por el asunto del perro y el restablecimiento del equilibrio. Ella llega y rompe un equilibrio, y ese equilibrio ha de ser restaurado y se establece un castigo, ¿no? Y el castigo va contra el perro. A ver, Desgracia es una novela durísima y brillante y demoledora, ¿no? No tiene nada que ver en ese sentido, ¿no? Porque es muy grande, pero sí que quizá esa atmósfera opresiva puede ser parecida, ¿no? Sí, sí, y también toda esta reflexión pues interior, ¿no? Que me parece, como decía Elvira, una de los grandes aciertos de la novela, porque hay muchas preguntas y un juego muy rico con el lenguaje. O sea, eso es también algo, el lenguaje está presente en toda la novela y
y ella es traductora y me parece muy buena justamente esa profesión que le diste, porque de una frasecita que tiene que traducir, como la de un tipo particular de silencio, salen ríos de reflexión sobre sus circunstancias, ¿no? Y eso me pareció muy, muy valioso. Me siento como que que el lenguaje es muy aparente y está como si fueran los ladrillos de esa casa interior que ella quiere construir. Pues nada, muchas gracias. Guadalupe, yo te quería preguntar a ti, lo estaba comentando antes con Elvira, una cosa respecto al libro, a la construcción del libro. Como he comentado, yo lo leí y no sabía nada sobre la historia, así que la iba descubriendo a medida que pasaba las páginas, ¿no? Y hay un momento en que se produce una gran sorpresa, porque hay una sentencia de muerte, ¿no? Realmente sobre la historia. Y de pronto hay algo ahí que cambia, ¿no? Que no quiero revelar precisamente porque es importante que se descubra en el momento adecuado, ¿no? Y cómo se desarrolla toda esa parte. A mí eso me impactó muchísimo. Y el otro día, por ejemplo, leyendo la crítica que te hizo tan buena Christopher Domínguez Michael, o Michael Domínguez, siempre me lío. Bueno, contaba esto, ¿no? Entonces, a mí me sucede algo similar con el asunto del alemán, ¿no? La relación con el alemán. Hay una especie de sorpresa, de giro argumental en un momento determinado del libro que no me gusta que se sepa antes, porque no por una cuestión de spoiler, que no sé, sino porque el libro pierde tensión, si eso ya se sabe. Se lee diferente, si cuando empiezas a leerlo sabes que eso va a pasar. Y lo sufro porque muchas veces pues vienen comentarios elogiosos incluso y tal, pero digo, preferiría que no se hubiera dicho, ¿no? ¿Tú cómo vives eso en este caso, en este libro? ¿Cómo lo gestionas? Pues sí, es como lo que sostiene la atención toda la primera parte, ¿no? Entonces es difícil que se revele. Ahora, alguien me dijo, y creo que tiene razón, que cuando uno se mete en una historia y empieza a seguir su ritmo y sus acontecimientos, se te olvida lo que leíste en la contratapa y lo vuelves a vivir poco a poco. Creo que es cierto, y fíjate que yo también no tengo tu libro físicamente, o sea, no tengo el objeto libro, me pasaron el PDF impreso porque está apenas llegando a México y tampoco leí la contratapa, tampoco tenía ni idea de lo que iba a leer. Me gustaba muchísimo el título, que me parece como muy delicado y muy limpio y muy sugerente, y ahora me gusta más incluso, quería preguntarte acerca de por qué elegiste ese título, y la portada que había visto, ¿no? En redes sociales, pero no tenía ni idea de qué iba a pasar. Y sí, fue una gran sorpresa y las sorpresas, todas las sorpresas que tenía que recibir, las recibí. Creo que sí habría que tener un poco más de cuidado con las contraportadas. Bueno, en la primera que me propusieron sí revelaban absolutamente todo. Y hay reseñas que hacen lo mismo, que es espantoso porque cuentan todo el argumento, cuando en realidad no deberían. O sea, creo que deberías de cuidar más ese tipo de cosas. Pues, bueno, sí, lo del título, un amor. Yo no sé, me vino, lo vi claro, ¿no? Es un título muy sencillo, sí sabía que podía ser equívoco, pero creo que con la imagen de cubierta se rompe, ¿no? Esa posibilidad de que se entienda como una novela romántica. Y de todas maneras siempre digo que si lo meten en una librería en la sección de novela romántica, no me parecerá mal, porque sería como meter ahí una pequeña bomba, ¿no? Pero al ser un título corto, yo creo que tiene mucha ambigüedad, ¿no? Y me gusta la ambigüedad y los significados múltiples, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, igual también podías, si quieres, hablar un poco del título de la tuya, ¿no? Pero la hija única, la expresión la hija única es como una sola hija, pero único también tiene el matiz de irrepetible, ¿no? Cuando las palabras adquieren esa dualidad o lo que sé, o incluso más significados, ¿no? A mí me parece que los libros, no sé, son títulos desde luego que yo creo que se entienden mejor cuando se ha terminado el libro que antes. Sí, definitivamente.
Bueno, creo que se nos ha acabado el tiempo, pero bueno, entonces solo me resta recomendar mucho ambas novelas que, como ya hemos visto, tienen puntos muy interesantes en común y también un montón de diferencias muy ricas. Son dos narraciones muy distintas también, ¿no? Tenemos en La hija única, pues una prosa muy ágil, muy precisa, que nos permite saltar de una vida a otra de los personajes. Recorremos muchos acontecimientos que arman pues una trama que suma no solo a varios personajes, sino varias historias de vida, varios bagajes, varias maternidades, ¿no? Hasta las maternidades de las palomas. Y en Un amor, por otra parte, tenemos una narración con una prosa muy contemplativa, un ritmo muy pausado, muy cadencioso, un lenguaje que está ahí muy presente, que se adentra en las complejidades de la mente de una protagonista muy, muy interesante en sus percepciones. También me parece que es muy interesante cómo la narración de un amor representa los tiempos, las velocidades más lentas de lo rural y del ambiente de toda esta novela. Y como ya lo decía Guadalupe, ¿no? La tensión en un amor está más en la cabeza de la protagonista que en lo que sucede, en los acontecimientos. Los dilemas éticos que se presentan están realmente en la cabeza de Nat y en Laura pues encontramos un aprendizaje de una mujer que a veces al principio como con cierta arrogancia cree que no tiene mucho que aprender y sin embargo se encuentra aprendiendo y modificando sus convenciones que también estaban en su cabeza, ¿no? Pero rodeada de mujeres y muy interesante como en La hija única hasta la madre de la protagonista, que es como al principio de la novela, la convención misma, después de reunirse con otras mujeres en una especie de colectiva feminista que se llama La Colmena, acaba diciendo, bueno, entiendo por qué las mujeres no tienen hijos, ¿no? Entonces hay muchos cambios también ideológicos. Y bueno, decirle también, antes de despedirnos, a la gente que en la página de la Filo pueden encontrar esta charla y pueden encontrar los links para comprar ambos libros. El de Sara Mesa está, como decía Guadalupe, a punto de llegar en físico a México. Y pues eso, muchas gracias a las dos. Y que pronto se acabe la pandemia y pueda venir Sara a Oaxaca para conocer la Filo verdadera, no virtual, que es tan Ojalá, bonita feria. ojalá, ojalá. Porque tú además has tenido también que suspender tu viaje a España y todo esto, Ay, ¿no? sí, bueno. Ya, Bueno, ya se volverá, esperemos. esperemos.